Gloria a Dios. No sé si me puedes, o si lo puedes ocultar para que no. Dios les bendiga, es una bendición estar con ustedes, en verdad. Estábamos hablando pastor Pablo y yo, y le había dicho, ya me voy el lunes de la semana, no este lunes que viene, no mañana, sino la próxima semana. Me voy a salga afuera. Entonces me dijo, antes de que salga afuera, venga, porque ya de aquí a diciembre ya me he estado muy ocupado todo lo que resta del año. Y quería venir a compartir la palabra con ustedes. Es verdaderamente una bendición. Ahora aquí me acompaña mi esposa, Susana, y juntos somos. Y es una bendición. Se quedaron mis hijos allá en la iglesia. Yo sé que vamos a pasar un buen tiempo. Quiero predicar algo que para mí es algo muy especial, más en este tiempo, porque el día de ayer ya terminé todo lo que tenía que hacer en mi segundo libro, que se va a llamar Renovación, la transformación de nuestra mente, y es algo de lo que vengo a compartir hoy. Y ya creo que el viernes, antes de que me vayan, me lo entregan para poderme llevar al viaje. Entonces ya va a ser mi segundo libro. En octubre vamos a estar presentando en la Feria Internacional del Libro en Monterrey este mes, para que estén orando por mí, y luego les voy a mandar una invitación para que vayan también, por medio de su pastor, para que vayan ahí a Centermex. Yo sé que va a ser algo muy especial. Y estoy muy contento con Dios por haberme permitido escribir este libro, y este es algo de lo que creo yo que Dios quiere hacer en nosotros en este tiempo. Vamos al libro de Romanos capítulo 1 versículo 8. Romanos 1:8. ¿Ya lo tenemos? Dice, todavía escucho el elogiar de algunas páginas. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy oidor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fidelidad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es el manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, lujuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por ese tiempo, gracias por tu inmenso amor y por tu grande misericordia, Dios. Padre, quiero poner en tus manos nuestras vidas, Señor, para que tú nos bendigas y tú obres poderosamente, Señor, sobre nosotros, con nosotros, en nosotros, por nosotros, Señor. Padre, bendícenos con tu presencia y obra poderosamente, Señor. Que mientras tu palabra bendita está siendo hablada, Señor, tú estés obrando señales, milagros, maravillas, sanidades, Señor, restauración, Señor, bendición, Señor, a cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre. Te bendigo, mi Dios, y declaro que solo tú eres Dios sobre nosotros, que solo tú eres el Dios verdadero, Señor, y que no hay nadie, Padre, como tú, bendito Dios. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Amén. Aquí hay dos formas de hablar que tiene Pablo. Pablo habla de dos maneras muy diferentes. Del versículo 8 al 15, del 8 al 15, él tiene una forma de hablar y le habla del 8 al 15, le está hablando a la iglesia. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo de Dios a quien sigo en mi espíritu, en el evangelio suyo, de que sin cesar haga mención por vosotros, siempre en mis oraciones. Y hablando de que quiere ir. Y lo primero, al primer cuadro que le está hablando es a la iglesia. Y está hablando de que es una iglesia de fe, es una iglesia de servicio, es una iglesia que trabaja, es una iglesia que hace cosas para Dios. Entonces, primeramente está hablando a la iglesia, después ya cambia su voz, cambia su forma y empieza a hablar a partir del versículo 18 de una manera diferente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y para brincar un poquito, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. Todo esto que viene y toda la línea que viene ya no se la está diciendo a la iglesia. Pablo no la está diciendo a la iglesia. A la iglesia le dijo que era una iglesia de fe, era una iglesia que le va a hablar del evangelio, era una iglesia de trabajo. Eso es lo que le habla a la iglesia. Pero ¿por qué cambia Pablo su lenguaje y su forma ahora y habla de todas estas cosas, diciendo cosas tan fuertes como esta? ¿Qué es lo que está diciendo y a quién está hablándole Pablo? Pablo le está hablando al pueblo de Roma. Y Pablo está comparando a Roma, con la tipología del mundo que se pervirtió. Y que ahora, por medio de que Roma tenía oprimido al pueblo de Dios,
Entonces ellos claramente veían sus desvaríos y sus cosas pervertidas cuando hacían sus fiestas lujuriosas. Ellos veían ahí toda clase de inmoralidades sexuales y de pecados cuando Roma hacía sus fiestas, todo el esplendor de lo que es el pueblo romano. Entonces todo eso estaba viendo Pablo al momento de hablar, y lo que estaba hablando y a quien se estaba refiriendo era a Roma, no era a la iglesia, era la Roma que es tipología del mundo. No solamente Pablo lo habla de esta manera, sino que el apóstol Juan en la isla de Patmos, para donde se le revela el Apocalipsis, también habla de una Roma de esa manera. Roma, voy a abrir un paréntesis. Fíjense bien, voy a abrir un paréntesis. No es parte de la predicación, solamente es algo que te voy a mostrar. Un ejemplo. Aquí hay, si te puedes sentar aquí. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí hay 3 sillas vacías. Cada silla representa una región. Cada silla representa un país. Ok, este es un país, este es otro país, este es otro país. Llegaba Roma, y lo que hacía, Roma llegaba, entraba a la ciudad, y ahí agarraba a todos y los cambió la forma en la cual se gobernaba en aquel entonces. Por ejemplo, Egipto, todos los reyes de Babilonia, Grecia, Persia, todos ellos llegaban a un lugar, y cuando agarraban ese lugar, entraban, mataban a todos, quemaban todos los lugares, vaciaban todos sus tesoros. A los jóvenes fuertes se los llevaban como esclavos, y a los sabios los agarraban para trabajar con ellos en el palacio. Si nosotros vemos el libro de Daniel, explica con más claridad todas estas formas de trabajar y todas estas formas de hacer y de tener de dominio de aquellos pueblos. Pero cuando llega a Roma, Roma cambia la forma. Roma ya no destruye, Roma ya no quema, Roma ya no se lleva prisioneros. Roma lo que hace es de que llegaba a un lugar, lo tomaba y les metía un rey, les metía un gobernante, y ahí les cambiaba la nacionalidad. Por eso se conocía y se decía que todos los caminos conducían a Roma. ¿Por qué? Porque donde quiera que llegaba un viajero, todas las provincias eran romanas. Eran colonias romanas. Por eso se decía que todos los caminos conducían a Roma. Amén. ¿Sí han escuchado eso? Entonces, de esa manera llegaba a Roma, colonizaba, ponía un gobernante, les cambiaba el lenguaje, les cambiaba la nacionalidad. Por eso Pablo también tenía nacionalidad romana. Entonces les cambiaba todo, y eso era lo que hacía Roma. Llegaba a otro lugar y hacía lo mismo. Los dominaba, les ponía un gobernante, ese gobernante les cambiaba la cultura, les cambiaba la enseñanza, les cambiaba el idioma, los hacía romanos, y llegaban a otro lugar y hacían lo mismo. Esa forma de gobierno no ha cambiado hasta el día de hoy. Roma hizo lo mismo que estaba haciendo antes, pero ahora en el ámbito religioso. Llega a un lugar, pone a una persona, cambia la cultura, cambia todo, y los hace ahora apostólicos, católico, apostólico y romano. Entonces es la misma forma de gobierno que tenía cuando vino nuestro Señor Jesús. Es la misma forma de gobierno que hoy tiene, la forma religiosa de Roma. Amén. Bueno, se cierra el paréntesis, nada más quería dar esta enseñanza. Entonces, llega Roma, los toma, los hace cambiar, y cuando están dentro, Pablo y toda la gente empieza a ver todos los lujos que había en Roma, todo el esplendor que había en Roma, cómo se vestían sus reyes, cómo se vestían sus gobernantes, las fiestas que hacían, toda la lujuria, toda la perversión, todas las avaricias que había, todo el problema que había de avaricia dentro de ahí. Por eso, en el segundo párrafo, lo que está hablando es de Roma, y era una tipología de cómo estaba operando el mundo. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo: el mundo opera de una forma, de esta forma, y Roma es el ejemplo maravilloso de cómo está operando el mundo.
diciendo ahí Pablo. Todavía no estoy predicando. Pero ¿cómo este mundo se corrompió? ¿Cómo el mundo que hoy conocemos se corrompió? ¿Cómo es que todo esto llegó a ser de esta manera? Versículo 18. Aquí es donde empiezo un poco más a predicar. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque todo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vuelvo a repetir, esa ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es esto? Hay una verdad que fue detenida. Hay una verdad que fue detenida. Y esa verdad que fue detenida es lo que hizo que se hiciera una injusticia. Entonces, ¿cuál fue la verdad que fue detenida? La verdad que fue detenida es esta. Por ejemplo, había un hombre que vivía en la verdad. Y este hombre es el único hombre, vamos a decirlo así, es el único hombre, lo voy a decir de esta manera, es la única persona que vivió en la verdad, él y otra más, pero él fue al que me voy a referir, que fue investido y que él tuvo toda la verdad y que él trabajó con la verdad, gobernó con la verdad y vivió con la verdad no sé cuántos años, porque la Biblia no lo dice, pero él caminaba en una verdad. Ese hombre es Adán, en el huerto del Edén. El huerto del Edén es el lugar donde existe o existió toda la verdad absoluta de Dios. Ahí Adán se movía de una manera de gobierno maravilloso. Cuando nosotros vemos lo que Dios le dice, cuando lo expulsa a Adán del huerto del Edén, o cuando lo saca del huerto del Edén, todo lo que le dice, ya la tierra ya no te va a dar el fruto, ya las cosas ya no te van a dar lo que tú querías. Entonces nos está hablando de todo el poder que tenía Adán en el huerto del Edén. Adán tenía un poder absoluto. De la misma manera que Jesús caminó sobre una higuera y le pidió higos, esa es. Jesús es conocido como nuestro segundo Adán. ¿Por qué es conocido Jesús como nuestro segundo Adán? ¿Por qué? Porque todo el potencial del primer Adán también lo tiene que tener el segundo Adán. Entonces, la manera de moverse Adán en el huerto del Edén es similar a la unción que manejaba Jesús cuando estaba en la tierra. Por eso Jesús es conocido como el segundo Adán. Por eso la tierra ya no le iba a producir lo que él quería. Porque Adán podía decirle a un árbol que produjera en ese momento, y ese árbol tenía que producir. Ese es el hombre espiritual. Entonces, de esta manera, Adán vivía en la verdad, todo el poder de Dios, toda la unción, todo el gobierno, toda la autoridad de Dios ahí implementada en el huerto del Edén. Pero Adán comió de un fruto, desobedeció a Dios, entró el pecado, y esa fue la injusticia que detuvo la verdad. Esa fue la injusticia. Lo que Adán comió fue la injusticia que detuvo la verdad. Por eso ahora toda la verdad absoluta de Dios estaba detenida en el huerto, y ya la injusticia la había detenido, y por eso se había cambiado las cosas. Ya tenían lo que te voy a decir. Cuando come la verdad, cuando come el fruto, Adán perdió la capacidad de gobernar el huerto del Edén. Al momento de comer el fruto, él pierde la capacidad de gobernar. Por eso es sacado del huerto. Porque, ¿qué fue el fruto que comió? ¿El árbol del qué? Conocimiento. Del conocimiento.
del bien y del mal. Fíjense bien. Voy a abrir paréntesis para poderles enseñar cosas, porque como no vengo muy seguido, para poderles decir, ¿sí me aguantan si lo hago un poquito largo? ¿Sí me aguantan? Miren, un ejemplo. Adán come del fruto. El árbol se llama del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le dice a Eva, no vas a morir, sino que si comes del fruto serás como Dios. Amén. Le dice la serpiente, serás como Dios. Y eso le hizo a ella hacer el fruto más jugoso, más deleite. Amén. Entonces, Dios, cuando ellos comen, Dios habla y dice, el hombre ahora es como uno de nosotros. Entonces la serpiente no estaba tan equivocada. Y el hombre, cuando comió del fruto prohibido, se hizo como Dios. Pero no va a decir, este güero loco ya trae una herejía. No, déjame te digo, ¿por qué? ¿Por qué el hombre se hizo como Dios? Porque ahora el hombre quiere ser el autor y consumador de su vida. Porque ahora el hombre quiere ser el gobernador de su propia vida. Porque ahora el hombre ya no quiere darle cuentas a nadie. Se quiso hacer como Dios. Ya no rendirle cuentas a nadie, regir su propia vida, tomar sus propias decisiones, no tomar en cuenta nada ni a nadie. Por eso el hombre se hizo como Dios, desgraciadamente. Ese es el pecado mayor de toda la humanidad, el querer ser como Dios, sin rendirle cuentas a nadie. Amén. Cierro el paréntesis, solamente en una enseñanza. Come del fruto del conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que come él? Él dejó entrar un conocimiento diferente a su cuerpo. Y al momento de dejar entrar un conocimiento diferente dentro de su cuerpo, el conocimiento que de Dios tenía se fue. Y ahora es expulsado, y al momento de ser expulsado del huerto del Edén, él implementa la forma de vida que hoy nosotros tenemos, producto de un conocimiento, de un fruto que jamás debió de haber comido Adán. Así que las cosas que hoy vivimos, cuando decimos, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué los niños hoy tienen armas? ¿Por qué prostituyen a niños? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué matan tanta gente? ¿Por qué el mundo está de esta manera? ¿Y dónde está Dios cuando una persona mata a otra? ¿Dónde está Dios cuando agarran a un niño para prostituirlo, para matarlo, para deshacerlo? ¿Dónde está Dios? Yo te digo, yo tengo la respuesta para eso. Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque todo esto es instituido, producto de un conocimiento que dejó entrar a Adán en él. Y ahí no tiene nada que ver Dios. Salió, comió del conocimiento, el árbol del bien y del mal. Y al momento de comer de ese conocimiento, él sale e instituye la forma de vida que ahora nosotros tenemos, producto de un conocimiento que jamás debió de haber dejado entrar en él. Y esa fue la injusticia que detuvo toda la verdad. Entonces Adán fue sacado, porque fíjate bien, cuando dejó entrar otro conocimiento en él, ¿qué es lo que hizo? Rompió el diseño de Dios. Agarró hojas, pero yo me imagino, no lo dice la palabra, pero yo me imagino que para coserlas, ¿qué hizo? Agarró el árbol y lo desgarró, para de ahí sacar el hilo para amarrarse. Entonces, ¿qué hizo? Estaba rompiendo el diseño original de Dios, producto de otro conocimiento. El chiste es, pastor, que mucha gente viene con nosotros diciendo, y si lo hacemos de esta manera, y es ahí el problema, que nosotros no podemos acceder, porque posiblemente pueda ser gente que no ha cambiado su mentalidad, con un diseño diferente, queriendo romper el diseño de Dios para hacer cosas. Amén. También aquí no me dicen amén. Tengo esa unción, compa, de que no saco amenes. Es que también en la iglesia también es lo mismo, y donde quiera que voy nadie me unción tengo yo que nadie me dice amén. Sí,
Entonces, el hombre, Adán, quiso romper el diseño original de Dios. Por eso Dios lo tuvo que sacar, porque ya fue el conocimiento que tenía ese fruto, le imposibilitó gobernar la verdad de Dios. Ahora, el hombre, nosotros hemos crecido, hemos desarrollado, hemos estudiado, hemos aprendido, aparte a través de un diseño, de un fruto que comió Adán. Por esa situación, cuando venimos a Cristo y nos dicen, es que tienes que vivir por fe, es que tienes que creerlo, es que tienes que creer que se va a sanar, es que tienes que creer que se va a restaurar, tienes que creer que Dios te hizo para grandes cosas. Y la mentalidad adámica dice, pero ¿cómo? Yo no sé, yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo, cómo es vivir por fe, cómo es de que se me va a arreglar este problema, cómo es de que esta situación se va a solucionar, cómo es de que voy a ver un milagro, ¿cómo es esto? Es el problema que hay en la mentalidad adámica, en la mentalidad natural del hombre y la mentalidad perdida que viene a través ahora de Cristo. Amén. Amén, amén. Es la lucha que hay dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, dentro del pensamiento humano. ¿Por qué? Porque viene, dice Jesús, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Porque cuando comió Adán de un fruto prohibido, comió una verdad ficticia y se llenó de una verdad ficticia. Pero viene el Cristo de la gloria y dice, yo tengo el conocimiento que estaba allá en el huerto de Edén. Y cuando llegue ese conocimiento a ti, y cuando llegue esa verdad que fue detenida con la injusticia, la verdad te hará libre. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es esto? Adán come del fruto. Esa fue la injusticia que detuvo la verdad. Todo el poder y toda la unción que había en el huerto. Sal empieza a implementar, esa es la palabra, empieza a implementar en nosotros, en este mundo, el estilo de vida que tenemos a través de ese conocimiento. Entonces nosotros crecemos, llegamos a Cristo y Cristo viene con una verdad absoluta nuevamente. Viene a traernos la verdad absoluta de volver a creer en Dios. Te voy a dar un ejemplo, fíjate bien, te voy a dar un ejemplo. Cuando come Adán del fruto prohibido, ¿qué es lo que dice la palabra? Comió del fruto y ¿qué? ¿Y fueron qué? Abiertos sus ojos. ¿Lo dice la palabra, verdad? No lo dice Vicente. Fueron abiertos sus ojos. Yo te hago una pregunta, entonces, ¿con qué ojos caminaba? ¿Con qué ojos gobernaba? ¿Con qué ojos cuidaba el jardín? ¿Con qué ojos trabajaba en el jardín? Si cuando come del fruto fueron abiertos sus ojos. La forma de trabajar en el huerto del Edén es los ojos espirituales. Los ojos naturales cerrados y los espirituales abiertos. Por eso cuando viene el Cristo de la gloria y nos vuelve a querer meter nuevamente a su redil, vamos a decirlo así, entonces ¿qué es lo que hacemos? Cerramos nuestros ojos naturales y tenemos que abrir los ojos de la fe para volver a entrar al diseño de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe son los ojos del Espíritu, son los ojos espirituales, y tenemos que caminar cerrando los ojos naturales y abriendo los espirituales para volver a entrar el hombre en el diseño de Dios. Amén, amén. 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 ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, esa fue la injusticia que detuvo una verdad, y Adán sale y implementa esta forma de vida que hoy tenemos nosotros. Por eso lo sacó, porque ya no eran capaces de gobernar. Me voy a quitar la camisa, el saco, porque la camisa está muy mojada. Sí. La camisa está bien mojada. Y apenas voy empezando a predicar. Ahora, ¿cómo es el hombre caído? ¿Qué fue lo que el hombre perdió cuando Adán comió del fruto? ¿Qué fue lo que el hombre comió? ¿Qué fue lo que el hombre perdió cuando Adán comió del fruto? El hombre perdió, nosotros perdimos. Todos los que somos hijos de Adán, o sea, toda la descendencia de Adán, que es toda la humanidad, perdimos algo al momento de que Adán comió eso. ¿Qué es lo que el hombre perdió? Fíjate bien, primero, versículos 19 y 20.
19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo primero que el hombre perdió? El hombre perdió al momento de comer del fruto de Adán. Lo que perdió fue la capacidad de ver a Dios. La capacidad de ver a Dios. Por esa situación, Adán, cuando escucha ahora que viene Dios, lo que hace es esconderse. Ya no era la misma relación de él, ya no era la misma capacidad de relación que tenía con Dios, lo veía de una manera diferente. Por eso el hombre ahora, cuando no ve las cosas que quiere ver, el hombre dice: yo no siento a Dios y yo no veo a Dios. Y la palabra me dice que donde quiera tú puedes voltear y ver los cerros, tú puedes voltear y ver que está tu esposa, tu esposo, tus hijos contigo, y ahí tienes que ver a Dios. Tienes que ver a Dios con que tengas trabajo y tengas un alimento que darle a tu familia. Tienes que ver a Dios cuando tú puedes tener tus manos, puedes tener tus pies, puedes tener la vida, puedes tener la salud para seguir trabajando. Y la gente ya no ve a Dios ahí. La gente dice: es que si no lo veo donde yo lo quiero ver, no está Dios. Bueno, entonces, ¿quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que te bendice? ¿Quién es el que permite que tus hijos se levanten? ¿Quién es el que hace que veas a los que más quieres todavía? Es Dios. Pero el hombre perdió la capacidad de ver a Dios. El hombre perdió la capacidad de ver a Dios. Ahora el hombre, si no lo ve donde quiere verlo. Yo estaba diciendo en una reunión, se me hace que la semana pasada, que el cristiano se ha equivocado en su forma de ver a Dios y de conocer a Dios, porque a veces a Dios lo tenemos como nuestro sirviente y no nuestro Dios. Estábamos sacando un estudio de unas personas que estoy haciendo un grupo para enseñarles a predicar. Estábamos viendo el Yo Soy de Jesús, del libro de Juan, y nos fuimos al Yo Soy del Éxodo de Dios. Y la palabra Yo Soy a nosotros nos hace ver y podríamos entender, y lo hemos escuchado, el yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy el que te da lo que tú requieres. Yo soy el que te da lo que tú estás necesitando. Y pensamos que ese es el yo soy. Pero el yo soy, en el hebreo original, la palabra yo soy viene del divino ser supremo. Eso es lo que quiere decir el yo soy. Yo soy el divino ser supremo, donde no hay nadie fuera de mí. Él es el yo soy, el todo, el ser divino que mueve todo y que hace todo. Él es el yo soy. Y nosotros lo tenemos como el que nos hace lo que nosotros queremos. Una mala forma de ver a Dios. Cuando tenemos todo, no le prestamos atención a Dios. Cuando todo no lo tenemos, cuando nada nos hace falta, cuando todo está bien, no tengo ganas de ir, no tengo ganas de cantarle. Pero cuando nos hace falta algo, hay como no le lloramos. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Nuestro sirviente o nuestro Dios real? Solamente lo dejo como para meditar, algo para meditar, porque verdaderamente a veces los cristianos tenemos una mala forma de ver a Dios y lo vemos solamente como alguien que nos tiene que servir, que está para servir y no para servir. Nosotros ¿cómo tenemos a Dios? ¿Para servirle o para servirnos? Para servirle. Qué bueno. Entonces, el hombre perdió la capacidad de ver a Dios y ya no lo veía y ya no lo ve como Adán lo veía en el huerto, que tenía una relación íntima, que tenía una relación maravillosa, que todos los días Dios se paseaba ahí con Adán. Esa es la forma y la vida que tiene que tener el hombre espiritual. El hombre carnal natural es la tipología de Adán.
perdido. Pero el hombre espiritual es la tipología del Adán en el huerto del Edén, un hombre que tiene una relación con su Dios y que conoce a su Dios de una manera maravillosa y poderosa. Ese es el hombre espiritual que debemos de convertirnos. Segunda cosa que perdió el hombre. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hablando de corazón en este pasaje quiere decir la mente fue entenebrecida. Esto es el producto de lo que hizo el fruto. El fruto, empezaron a razonar de una manera diferente y se envanecieron en esos razonamientos y el entendimiento, la mente fue entenebrecida. Perdieron la verdad de Dios. El hombre perdió la verdad de Dios en este concepto. Cuando come Adán del fruto, lo que hace es que deja entrar en tener una naturaleza diferente. Por eso Dios le dijo, ciertamente morirás. La palabra morirás en el hebreo original es la palabra mut. Mut, que quiere decir entregar. Entonces, toda la capacidad y todo lo que él tenía, el conocimiento del Dios de la gloria, todo el conocimiento de Dios que él tenía, lo entregó ahí en ese momento y dejó entrar otro razonamiento. Entonces viene el Cristo de la gloria y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, o verdaderamente libre. Amén. Porque el hombre cree que ahorita tiene una libertad, pero es esclavo de sus propios pensamientos. El hombre es esclavo de sus propios pensamientos. Amén. Amén. ¿Sabes qué es lo menos que hace el día de hoy un cristiano? Leer la palabra. El cristiano lo menos que hace ahora es la lectura de la palabra. Hay una lucha en la cual el cristiano no quiere conocer la verdad de Dios. Solamente está expuesta cuando se viene a predicar. Y de ahí en adelante, todos los demás días, la palabra de Dios está cerrada. Cuanto más conozcas la verdad de Dios, más libre serás en tu manera de pensar, en tu manera de ser. Entenderás el poder de Dios, la voluntad de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios, la unción de Dios sobre tu vida. Experimentarás cosas que jamás habías experimentado. Verás la bendición de Dios sobre tu vida como jamás la habías visto. Pero todo eso se da a través de ¿qué? De la verdad de Dios. ¿Qué fue lo que se perdió en el huerto del Edén? La verdad de Dios. El hombre no ha experimentado las cosas grandes que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque no ha valorado la verdad de Dios que viene en su palabra. No la ha valorado, no la ha entendido. Quiero decir tantas cosas, pero estaba dando un estudio de profecía. Yo les digo, ya ahora los profetas ya no quieren ni leer la palabra tampoco. Ya mucha gente, es cuando la verdad se va torciendo, cuando ya dependemos más de la palabra profética que de la palabra real. Y eso es una equivocación. Esta bendita palabra que es la Biblia es la que te va a traer la verdad, que te hará libre. Pero a veces queremos escuchar más la palabra profética, y nunca será más grande la palabra profética que esta bendita palabra. Jamás. La palabra siempre será mayor que la palabra profética. Y el chiste es de que ahora el cristiano está queriendo escuchar la palabra profética antes que la palabra de Dios. Y ese es un error. Llénate de la verdad de Dios. Llénate de la verdad de Dios a través de su palabra. Llénate de la verdad de Dios y esa es la que te va a hacer libre. Volvamos a tener la capacidad. El hombre perdió esa capacidad de la verdad de Dios. Y por eso ahora, cuando empiezan a leer la palabra, tienen mucho sueño. Me están hablando. ¿Por qué? Por lo que se perdió en el cuerpo. Por eso ahora es tan difícil agarrar la Biblia y abrirla y leerla. Porque se perdió esa capacidad. Tercero, versículo 23.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate bien, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué es lo que perdió el hombre? El hombre perdió la imagen que era de Dios. El hombre perdió la imagen que era de Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, porque la imagen te da señorío, la imagen te da poder, la imagen te da gobierno. Por eso primeramente le puso la imagen al hombre, y después le dijo, y señoree, y gobierne, y domine. Porque lo primero que se le da al hombre es la imagen, y solamente con la imagen el hombre puede gobernar y señorear. Por eso, cuando Dios vino a restituir a la humanidad, no agarró ningún ángel, no agarró ningún querubín, no agarró ninguno de los 24 ancianos, ni de los 4 seres vivientes que están en el cielo con él, no agarró a nadie, sino que le dijo, hijo, ven para acá, y agarró a su hijo. Porque dice Colosenses que él es la imagen del Dios invisible, porque solamente la imagen podía restaurar otra imagen. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué crees que no nos permite a nosotros hacernos imágenes? Porque tú eres la única imagen autorizada en la tierra. Tú eres la imagen de Dios. Pero ahí nos tiene, ahí tienes al hombre haciendo su imagen, sin saber que él es la imagen viva del Dios de la gloria. Por eso nosotros no tenemos autorización de hacernos imágenes. Solamente Dios se hizo una imagen y somos nosotros. Amén. 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 Entonces, al momento de hacer la imagen, al momento de venir el Cristo, te voy a decir cómo vino el Cristo. Dice, en el principio, dice Juan trae una revelación maravillosa, de una unción maravillosa. Juan es uno de los libros de más revelación. Yo me imagino que por eso se le dio el Apocalipsis. Juan dice, les voy a presentar al Cristo como nunca nadie lo había visto. Porque todos presentaron al Cristo en su nacimiento, todos presentaron a Cristo en su genealogía. Pero dijo Juan, yo lo voy a presentar de una manera diferente. En el principio era el verbo, era el logos, era la palabra, era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero luego seguía, el verbo era Dios. Ese es el principio. El verbo era Dios. Jesús era Dios. Pero de repente, cuando era Dios, Jesús se desprendió de él. Por eso dice, Dios y yo somos uno solo. Él se desprendió de él, y a lo desprendido se le llamó hijo. Porque todo lo que se desprende de alguien de adentro se le llama hijo. Por eso él es hecho hijo de Dios, porque se desprendió de Dios, y al momento de desprenderse de Dios se hace hijo. Pero luego viene a la tierra y se hace Jesús. Ese es su nombre natural. Entonces él, por eso es la imagen, porque se desprendió de él, porque salió de él. Por eso dice Jesús que él y que el Padre uno son. Dice, porque yo salí del Padre, dijo Jesús. Y al momento de salir del Padre se hizo la imagen del Dios invisible, porque era parte de él. Y ahora esa imagen viene a restaurar a todos nosotros como la imagen del Dios en la tierra. Entonces tú debes de ser la imagen de Dios caminando en la tierra. O sea que tú eres el representante original de Dios en la tierra, con poder, con unción, con gloria, con gracia, con todo lo que Dios da a la vida del hombre. Eso es lo que hace la imagen de Dios en nosotros. Por eso viene a restaurar ahora Jesús la imagen del hombre en la tierra, la imagen de Dios en la tierra a través de nosotros. Yo oro para que ustedes sean uno, así como el Padre y yo somos uno, que todos sean uno para que el mundo crea. Eso es ser uno. Ese misterio, vamos a decirlo así, del ser uno, es la imagen de Dios, porque Él fue uno y salió siendo la imagen
imagen de Dios. Quiere que nosotros seamos la misma imagen. Quiere que nosotros, todos nosotros, seamos la misma imagen. Que lo que yo empiece a hacer. Ahorita estaban en las escuelitas de verano, estaba una niña chiquitita, como unos 2 años, haciendo todo lo que la panderista hacía. Y se daba la vuelta y él se daba la vuelta. Yo la estaba viendo. Y cuando tomé el micrófono, dije, qué increíble es ver que esta niña tan chiquita podía hacer, estaba haciendo todas las cosas que hacía la grande, y la seguía, la niña la seguía. Era la imagen de la niña se volteaba y ella se volteaba también, era la imagen. Le digo, así debemos de ser nosotros. Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Eso es hacer la imagen de Dios en la tierra. Amén. Ahora, nosotros no podemos ver a Dios, pero podemos ver a Dios a través de Jesús. Y al momento de ver a Dios a través de Jesús, nosotros podemos ver lo que Jesús hacía y ser la imagen de Dios en la tierra, viendo lo que hacía Jesús y hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque la gente está muchas veces cansada de escucharnos hablar de Dios y decir, sí, hablas de un Dios que te cambió, pero yo no veo el cambio en ti. Hablas de un Dios que te transformó y de que conociste al Dios, pero yo no veo el cambio y la transformación. Tal vez no lo ven porque no viven con nosotros. Tal vez no lo ven porque no nos ven diario. Pero lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer, es hacer el mismo reflejo que el Cristo hacía en la tierra. Y ser la imagen de Dios aquí en la tierra, con unción, con poder, con revelación, con palabra de Dios, con poder de Dios sobre la tierra, para que cuando vean, no vean a Vicente, vean al Dios de la gloria en Vicente. Y cuando te vean a ti como el Dios de la gloria, entonces la gente creerá. Amén. Amén. Entonces el hombre perdió la imagen de Dios. Cuarto, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No solamente cambiaron el conocimiento, sino que cambiaron la verdad de Dios. La verdad de Dios la cambiaron por la mentira. Por eso ahora el hombre, al momento de cambiar la verdad, el hombre busca a sus dioses. El hombre busca a quien honrar y a quien poner enfrente y en un pedestal. A veces tienen, a lo mejor ustedes pueden decir, no, nosotros ya todas esas imágenes y todas esas cosas ya las dejamos atrás, sí. Pero ¿a quién tienes ahí en un pedestal? A un familiar, o a un pastor, o a alguien. Aún a nosotros nos pueden poner en un pedestal. Y eso no es así. Los pastores, nosotros no somos los que vamos a arreglar la vida de la gente. La que arregla la vida de la gente es Dios. Dios es el que arregla las vidas. Dios es el que arregla las situaciones, no el pastor. Dios es el que tiene el milagro para ti. Dios es el que tiene el favor de Dios para ti, el favor de Él para ti. Dios es el que lo tiene, no el pastor. Y a veces idolatramos a los pastores, a los profetas que vienen. Y va a venir un profeta, va a venir alguien y ahí venimos. No, ven a escuchar la palabra de Dios. Porque se cambia a veces la verdad de Dios. Y empiezas a ver las cosas que no son. Y empiezas a quitar a Dios de su lugar. A veces alguien que tú amas mucho, que quieres mucho, le quitas su lugar a Dios y cambias la verdad de Dios por algo que no debe de ser. A veces un hijo, a veces alguien en tu matrimonio, y cambiaste la verdad de Dios por algo que no debe de ser. Y le das más importancia a eso que al mismo Dios de la gloria. El hombre perdió, vuelvo a repetir. Ya voy acabando, no se me desespere. El hombre perdió la visión, la forma de ver a Dios, el conocimiento, la palabra de Dios. Cambiaron la imagen de Dios y cambiaron la verdad de Dios. Al momento de cambiar la verdad de Dios, cambiaron el uso natural de las cosas.
Pero Dios no me iba a dejar así. Yo te digo una cosa. Si nosotros conociéramos el plan original total de Dios, maravilloso de Dios, entenderíamos muchas cosas. Por eso el Cristo de la gloria vino. Y bendito Dios por su Hijo, ¿verdad? Bendito Dios por el Jesús de la gloria. Bendito Dios por el Jesús, porque vino cuando el hombre había perdido todo lo que era, la visión, el conocimiento, la verdad de Dios, todo lo perdió el hombre. Al momento de Adán comer de ese fruto, le entregó y dejó en ese huerto todo. Y salió a poner este mundo. Por eso Dios lo tuvo que vestir, porque iba a salir desnudo para él. Y lo vistió de sacrificio, lo vistió de cordero, porque dijo, mira, de la misma manera que lo estoy viendo salir, es la única manera en la cual van a volver a regresar a través de un sacrificio, cubierto del sacrificio del cordero. Amén. Por eso los vistió de pieles todavía ensangrentadas, me imagino yo, porque solamente cubierto con la sangre del cordero es la única manera de volver a entrar al diseño de Dios. Por eso digo, bendito Dios por su Hijo. Gracias por el Hijo. Amén. Gracias por el Hijo, porque lo que vino a hacer Él es restaurar lo que el primer Adán perdió. El segundo Adán es lo que viene a restaurar y a rescatar. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2 de Romanos, versículo 3. Y piensas en esto, hombre, tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El juicio de Dios. Dios abrió un juicio para la humanidad. Y en ese juicio mandó nuestro abogado por excelencia. Nosotros le tenemos miedo a los juicios de Dios. Nosotros le tenemos miedo a los juicios de Dios. Cuando viene un juicio de Dios, el hombre tiembla. Y déjame te digo una cosa, este es el no saber lo que es un juicio de Dios. Un juicio de Dios, Dios abre un juicio para ti, pero te da a tu abogado por excelencia, que es el Cristo de la gloria. Así que tú jamás vas a perder un juicio con Dios. Cuando se abre un juicio de Dios, sé feliz. Cuando alguien haga algo en contra tuya, bueno, Dios obrará y Dios se juiciará y pondrá remedio a todo lo que sea. Que Dios juzgue entre tú y yo, y tú no te metes. Que Dios juzgue entre tú y yo. Cuando tú le permites a Dios abrir un juicio, te va a bendecir. Y esto es lo que muchos cristianos tienen miedo, al juicio de Dios, siendo que es diferente. Por eso Pablo habla y dice, fíjate bien, versículo 4, o menosprecias las riquezas, cuando dice que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El juicio de Dios se abre para abrir la oportunidad al hombre de volver a restaurar a través de la benignidad de Dios, que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y entonces viene la benignidad de Dios hacia el hombre. Eso es un regalo del cielo hacia nosotros, y esa benignidad hacia nosotros nos guía a nosotros al arrepentimiento, a arrepentirnos. Eso es lo que hace la benignidad, lleva al hombre al arrepentimiento, porque aunque a lo mejor nosotros no tuvimos nada que ver en aquel conocimiento que dejó entrar a Adán, pero sí lo hemos dejado vivir aquí mucho tiempo, y eso es lo que hace al hombre pecar. Por eso el hombre desea el pecado, por eso el hombre peca consciente o inconscientemente, porque ya está en la naturaleza por medio de aquel fruto que comió. Entonces el hombre desea el pecado. Por eso tenemos que guiarnos al arrepentimiento, porque aunque nosotros no tuvimos la culpa, sí cargamos con una conciencia o con un pensamiento o con una mente reprobada. Por eso Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y encuentro una ley en mí, que el pecado mora en mí. Y ese es el pecado que mora en nosotros. La mente que está contaminada, la mente que está mal, que nos lleva hacia el pecado, que lleva al hombre a pecar. Pero vuelvo a repetir, bendito Dios, porque mandó a su Hijo para llenar nuestra mente nuevamente y transformarnos,
Por eso Pablo lleva desde el capítulo 1 hasta el último capítulo al hombre a ser renovado. A ser renovado. Porque el problema del hombre está en su mente. El problema de nosotros está en la mente. Y es lo que tiene que ser cambiado. Por eso la benignidad viene y nos lleva a todos al arrepentimiento. El arrepentimiento cambia de dirección a nuestra manera de pensar. Por eso todo empieza con el arrepentimiento. Porque el hombre arrepentido, el arrepentimiento es un cambio de dirección, pero de nuestra manera de pensar. Llega a nuestra manera de pensar el arrepentimiento. Entonces yo ya me arrepiento de la persona que mi pensamiento construyó. Mi pensamiento hizo una persona de mí que no quiero. Mi pensamiento hizo de mí una persona que ya no me gusta como soy, que ya no quiero como soy, ser como soy. Eso es lo que hizo mi pensamiento. Pero ahora en el arrepentimiento yo me vuelvo atrás y quiero volver a ser una persona nueva. Quiero arrepentirme de esta forma de pensar. Ese es el arrepentimiento. Un cambio de dirección en nuestra forma de pensar. Y es lo que el hombre tiene que hacer. Paciencia. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es de que Él pagará a cada uno de nosotros conforme a sus obras. El hombre natural tendrá su paga, pero el hombre que se arrepiente y que cambia tendrá su paga también de bendición, el cual a través de su benignidad le pagará a nosotros, a cada uno de nosotros, según las obras que haya hecho. Aquel que perseverando a hacer el bien recibirá gloria e inmortalidad. Aquel hombre que haya cambiado su manera de pensar y que ahora empieza a caminar no en una verdad producto de nuestra razón. Miren, díganme si no. A veces llegamos a la casa después de haber dado la palabra, el pastor o una prédica que escuchamos, y lo primero que hacemos es que la razonamos. Entra nuestro razonamiento. Pero si nuestro razonamiento todavía es aquel razonamiento adámico, caído, por eso muchas veces no encontramos la palabra. Te voy a explicar. Jesús, cuando resucitó, Jesús natural, caminando 3 años y medio en la tierra, en ministerio, comiendo, todo lo que comía Jesús se iba a la letrina. Pero Jesús, cuando muere y resucita, están los discípulos pescando. ¿Qué pescaron? Peces. ¿Me da? Pero ya era un cuerpo glorificado, ya no era un cuerpo natural. Come el pescado Jesús, y cuando come el pescado Jesús en un cuerpo glorificado, ya no se va a la letrina, porque el cuerpo glorificado ya no lo trabaja, ya no lo tritura, sino que ahora en un cuerpo glorificado, ese pescado no se fue a la letrina, ese pescado se hizo uno en él. El hombre natural agarra la palabra de Dios, y cuando es un hombre natural, todo lo que come de la palabra de Dios se va. Por eso muchos dicen, es que no veo, yo leo y tomo esa palabra para mí. Sí, pero lo haces como un hombre natural. Pero el hombre espiritual agarra la palabra de Dios y no se va a la letrina, se hace uno. Ese es el hombre espiritual. Amén. Amén. No, pero los veo bien enojados, los veo serios
serios, no me dicen nada. María, pero voy a poner a orar y yo me voy a salir corriendo, ¿eh? Ya voy a acabar, ya estoy acabando. Pero oír a quien no, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vida, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa es la longanimidad de Dios. Cuando viene el arrepentimiento en la vida del hombre y viene el hombre en los juicios de Dios haciendo buenas obras, ahora llega a nosotros gloria e inmortalidad, la vida eterna a nosotros. El hombre vuelve a hacer lo mismo. Cuando le dijo, ciertamente morirás, Adán, cierto que ahí no murió, pero de ahí en adelante el cuerpo de Adán y el cuerpo de Eva, que pudieron haber vivido miles de años en el huerto de Edén, en ese momento empezaron a tener una fecha de caducidad. Murieron años después, muchos años después, pero murieron, siendo que iban a ser inmortales. Pero al momento de que entró el pecado, entró una naturaleza diferente, una naturaleza que se corrompe. Fíjate bien, entró una naturaleza que se corrompe en la vida de Adán. Por eso ahora empezó a envejecer y envejecer y envejecer hasta el hecho de que llegó a morir Adán. Pero ahora nosotros, en la restauración por medio de Cristo, por medio del arrepentimiento, por medio de las obras ahora, entonces nosotros ahora volvemos a ser inmortales. Vuelve a nosotros a entrar la inmortalidad, gloria, honra e inmortalidad. Eso es lo que andamos buscando, una vida eterna, una vida eterna. Y al momento de venir el Cristo a la gloria a nosotros, lo que nos devuelve fue todo el paquete que había perdido Adán en el huerto de Edén. Ahora nos lo devuelve a nosotros. Volvemos a tener la verdad de Dios, volvemos a tener la imagen de Dios, volvemos a ser esos hombres inmortales. Vuelve toda la normalidad. Ahora podemos movernos en el poder que se movía Adán en el huerto de Edén. Lo podemos hacer nosotros acá. Con esa unción, con esa gloria, con esa gracia de Dios, podemos movernos. El hombre vuelve nuevamente a tener todo lo que Adán había perdido. Una verdad maravillosa, con poder, con unción, con gloria, la imagen de Dios para tener el señorío, el dominio, el gobierno, todo lo de parte de Dios, toda esa vida espiritual, toda esa vida eterna, lo que te abre la longanimidad, no solamente te abre lo eterno, sino que todo el regalo de una vida espiritual, del poder del Espíritu está sobre ti. Esos son los regalos para el hombre espiritual. Que todo el poder de una vida espiritual viene hacia nosotros. Nuevamente, el Cristo de la gloria vino a restaurar todo lo que el primer Adán perdió. Pero ahora yo te hago esta pregunta y con esto acabo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué momento estamos? ¿En qué posición estamos? Estamos batallando con el viejo hombre. El viejo hombre es el Adán. El nuevo hombre es el Jesús. Estamos batallando con el viejo hombre todavía en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Lo queremos razonar todo y no encontramos un razonamiento que nos diga cómo hacerle. O estamos con una mente de Cristo ahorita. Ponte de pie.